nuestro pastor Marcelo Jorquera, misionero, conferencista y pastor. Estamos tan agradecidos, Marcelo, desde Chile. Yo creo que es la primera vez que estás ministrando desde afuera a tu juventud chilena. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Gracias. Cuéntanos. Muy bien, Marco. Qué Gracias presentación, ¿eh? Sí, demasiado. Déjenlo en Marcelo, coquimbano, bueno para el pescado, fanático de Coquimbo Unido, y con eso es suficiente. ¿Ok? Bueno, Y Dios te sea bendiga. amigo de Joaquín, que fue el que estuvo con ustedes el primer día. Bueno, un gusto. Yo me voy a sacar los audífonos, así ya podemos seguir bien. Agradecidos por la invitación. Llevamos ya 18 años fuera del país. Eso no significa que no estamos ahí tratando de estar conectados y siguiendo la realidad de nuestro país en Chile. Estoy casado con Cindy, también chilena, hace 20 años. Tenemos 2 hijos, Marcela, de 18, que ya inicia clases en la universidad dentro de una semana. Acá el año escolar tenemos el calendario en Norteamérica, así es que ya entra a clases dentro de un par de semanas. Y Andrés, que tiene 13 años, y ahí vamos sirviendo al Señor. Estamos acá en la ciudad de Querétaro, en el centro de México, un país increíble. Ya, o sea, no nos damos cuenta, en 8 años, fue muy rápido, ya llevamos 8 años, vivimos 10 años en Argentina, 8 años acá en México, y estamos pastoreando la iglesia Conexión Vertical. Es un lindo tiempo disfrutando de lo que Dios puede hacer a través de intentos de siervos inútiles, que es lo que somos. Pero vamos a lo nuestro, que es lo que nos interesa. Puestos en pie, firmes en la fe, ha sido el lema de campamento. Y ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 17, como dice Pedro, ¿no? El texto lema: así que ustedes, queridos hermanos, leo en la Nueva Versión Internacional, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de estos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Manténganse alerta, y me encantó ese concepto, estar alerta, estar puestos en pie. Y hoy específicamente es puestos en pie o firmes en la fe, como quieras llamarle, ante las tendencias. Y cuando hablamos de tendencias, nos tenemos que preguntar, ¿no? El diccionario define tendencias como idea o corriente, especialmente de tipo religioso, político, artístico, que se orienta en determinada dirección. Como te dije recién, ya hace 18 años que dejamos de vivir de forma definida ahí en Chile, pero eso no significa que no hemos viajado, que no seguimos la realidad del país. Estamos súper conectados con el país. Hoy la información está muy accesible. Y es interesante, ¿no? Porque si estamos hablando de puestos en pie ante las tendencias, ¿qué son las tendencias que vive nuestro país? Sé que se han conectado algunos de otros países, pero me quiero enfocar un poco en Chile, que no creo que sea muy distinto a la realidad latinoamericana y del mundo en general, ¿no? Quizás una primera tendencia, y quiero animarte a ir pensando un poquito más de lo que quizás caemos en lugar común, ¿no? Creo que hay un exacerbado individualismo. Todo se trata de mí, importo yo, mi carrera, mi futuro, y si tengo que pisotear al que va adelante, al que va al lado, al que va atrás, no importa, porque todo se trata de mí. Hay un individualismo que no solamente lo podemos ver quienes somos hijos de Dios, psicólogos, sociólogos, filósofos, personas que estudian la sociedad, llegan a esa conclusión, aún sin Cristo llegan a esa conclusión y dicen, hay un exacerbado individualismo. Hay en otra tendencia muy marcante, es una cultura de derechos. Tanto es así que en nuestro país, en Chile, todo prácticamente lo queremos en bandeja, todo lo merecemos, y papá Estado o Dios Estado es el que me debe cuidar, me debe proteger, hasta debe decidir por mí. Sé que me estoy metiendo en tema un poquito, a lo mejor medio incómodo, pero bueno, este parece que será debut y despedida, no sé si habrá más invitaciones, pero es la realidad. En nuestro país es así, vivimos no solamente un exacerbado individualismo, sino una cultura de derechos. Y ¿sabes qué? En último lugar, hay una tendencia que me preocupa mucho, es que la verdad se está empezando a establecer por lo que yo percibo. Ya no existe la verdad objetiva, ya es lo que yo siento, lo que yo percibo. Entonces, si percibo o siento que otro es una amenaza, entonces ese es el macho opresor, ¿entiendes? Ya en Chile, ya el ser hombre, ya te coloca un cartel de un signo de interrogación, ahí viene un abusador en potencia. Ese es nuestro país. Y esa es una tendencia, lamentablemente es así.
Ya la sexualidad no está definida ni por Dios, ya ni siquiera está definida por la ciencia. La ciencia sigue definiendo sexualidad de la manera que se debería hacer, porque la genética no miente. Pero no, ahora la sexualidad es lo que yo creo, la sexualidad es lo que yo siento. Por lo tanto, se redefine lo que es pecado, que ha sido gran problema del hombre desde Génesis capítulo 3, se redefine la escala de valores y un largo etcétera. Ese es el mundo en que vivimos. Esas son las tendencias, individualismo, cultura de derechos y la verdad establecida por lo que yo percibo, por lo que yo siento, por lo que a mí me parece. Ahora, ¿cómo hacemos? Los jóvenes cristianos, bueno, digo, hacemos incluyéndome en un espectro de edad bastante amplio, ¿cómo hacemos los cristianos para enfrentar esta tendencia? ¿Sabes qué? Lo más triste es que la insensibilidad como que nos ha ganado y estamos medios anestesiados. Lo que pasa es que si yo no voy con la tendencia, me rechazan, no pertenezco. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hoy te quiero invitar a qué hacemos para estar firmes, puestos en pie ante las tendencias. ¿Qué hacer ante esto que estamos hablando? ¿Sabes qué? Estar firmes sin contenido no nos va a llevar a ningún lugar. Sí, estemos firmes en la fe o puestos en pie ante las tendencias. Suena muy bien, pero carente de contenido no nos sirve de nada. Quiero que podamos responder juntos la pregunta de cómo estar firmes en la fe. ¿Cómo estar puestos de pie ante esas tendencias? Yo mencioné 3. Podríamos tener una noche hablando de las tendencias que hay en nuestro país y que afectan niñez, adolescencia, juventud y un largo etcétera. Quiero que me acompañes, si tienes tu Biblia ahí, vamos a estar en Romanos capítulo 12. El año pasado, en esta misma fecha, me invitaron a un campamento de invierno, estábamos en pandemia, esto como que no termina más, y me pidieron hablar de cristianismo como una contracultura. Y me metí a estudiar el libro de Romanos y entendí que cristianismo es más que una contracultura. Contracultural, cualquier loco es una contracultura. Cristianismo es un reino de transformación inevitable. ¿Quién se encuentra con Cristo? Empieza a vivir un proceso de transformación irreversible cuando deposita su fe en Cristo y la obra de Dios empieza a hacer su trabajo en él. Ahora, Romanos es una carta que explica muy bien cómo vivir en un mundo hostil. Me parece que a veces nosotros hemos desprovisto un poco o hemos quitado el concepto pastoral de esta carta. Es como que Romanos, súper pesado, sí, por todos pecaron, y pensamos que Pablo escribió un tratado teológico. Pablo escribió esta carta para ayudar a unas iglesias que estaban en las afueras de Roma, enfrentando un mundo hostil. Estaban en la capital del mundo en aquel tiempo. Imagínate todas las tendencias que vivían, no muy distintas a las que vivimos nosotros. Y Pablo les deja en esta carta pastoral una forma de vivir un cristianismo distinto. Hay un autor que llama un cristianismo cristoforme, donde quien pueda brillar es Cristo. No reglas, no listas, sino Cristo. Donde las personas puedan ver en tu vida, en mi vida, a Cristo. Ahora, ¿cómo mantenerse en pie ante esas tendencias? ¿Qué necesitamos? Quiero que vayamos rápido al texto, ahí en Romanos capítulo 12, texto que conoces tanto. Leo los primeros 2 versículos, leo de la Nueva Versión Internacional, dice: por tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo mantenernos en pie ante las tendencias? En primer lugar, necesitamos ganar la batalla de las ideas. Versículo 1 es complemento de versículo 2. Siempre usamos versículo 1 para hablar de consagración, pero versículo 1 y versículo 2 son inseparables. El verbo principal es sean transformados. Este versículo de no se amolden al mundo actual no está hablando de que el mundo se metió en la iglesia. Perdón, esa es una estupidez. El mundo no se mete en la iglesia. Lo que sucede es que nosotros somos afectados por la tendencia de este mundo y tanto creemos esas tendencias. En aquel tiempo eran tendencias del Imperio Romano, hoy son las que hablamos recién, que terminamos tomando la forma del mundo. Por eso habla de que no se amolden, pero es
La idea de ese versículo es fuerzas externas que van presionando esas tendencias que terminas teniendo una forma, por eso hablaba de un cristianismo cristoforme, pero nosotros estamos viviendo un cristianismo mundoforme. Exigimos derechos, individualismo a todo dar, y todo lo determinamos por lo que yo siento, por lo que yo percibo. Eso es la verdad. ¿Sabes? Necesitamos ganar la batalla de las ideas, porque para que esas tendencias no nos arrastren, lo que está diciendo Pablo es: sean transformados mediante la renovación de su mente. Y eso significa solo una cosa: tener un cristianismo con ideas, con contenido. No soy cristiano, sí, sí, pero, mira, estamos en una guerra ideológica. Quiero que lo entiendas, joven. Estamos en una guerra ideológica. La batalla es en el campo de las ideas. Lo que vivimos hoy en Chile no empezó ni hace 5 años ni hace 10, empezó en el jardín del Edén, donde el diablo puso una idea que el hombre la creyó. Podemos vivir sin Dios. Eso es lo que le dijo el diablo a Adán y a Eva. Puedes vivir sin Dios, porque el concepto seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, es una declaración de independencia. Entonces, ¿qué creyó el hombre? Puedo vivir mi vida sin Dios. Y esa es la mentira que nos hemos creído. Y esa tendencia muta, cambia de color, va modificándose con los años, pero en esencia esa es la tendencia de este mundo. Y nosotros, ¿sabes qué? Estamos así, así y así. Si yo te pregunto, hey, ¿tienes fundamento para lo que tú crees? Sí, yo creo en Dios. Yo no soy cristiano, soy seguidor de Jesús. ¿Ya? Porque, mira, cuando era joven, me considero joven, pero cuando era más joven, el concepto de un joven cristiano en Chile es que era un joven ignorante. Ibas a la reunión de la iglesia, ibas con la Biblia debajo del brazo, ibas vestido con ropa de iglesia. Qué tontería, ¿no? Uno se vestía con ropa de iglesia en aquel tiempo, como si eso me hiciese más cristiano. Y te gritaban canuto, ¿no? Los que son chilenos saben a qué me refiero. Y te molestaban. Y el concepto era: ser cristiano es ser ignorante. Este es un ignorante. Entonces, mucho en aquel tiempo era un ánimo a decir: ¿sabes qué? Tenemos que ser cristianos que estudien, etcétera, etcétera. Animo mucho a los jóvenes a estudiar. Tuve la oportunidad de estudiar en la universidad, costó, hubo sacrificio, hubo crédito, hubo beca, hubo un montón de cosas, pero lo veo como una herramienta. Y ¿sabes qué? Me encanta que los jóvenes puedan estudiar. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Pasaron los años. Y quizás, joven, tú que me estás escuchando de 14, 15, 18 años, tu primer recuerdo de infancia es ir a la escuela al año más o menos. Y los papás los meten. Yo tuve el privilegio de no estudiar en jornada escolar completa, pero qué terrible irte a las 8 de la mañana, llegar a tu casa a las 6 de la tarde, porque el niño tenía que aprender más, porque eso lo va a hacer mejor persona. Entonces, claro, estudian, si es de kinder a cuarto medio, 12 años. Súmale 2 años más de preescolar, 14 años. Después son 5 años mínimo en la universidad, porque no estudiar en la universidad en Chile es como que te crucifican socialmente. Pero ¿sabes qué? Estudia, no te estoy desanimando a eso. Mi pregunta es: tanto libro abierto y este libro sigue cerrado. ¿Cómo vamos a hacer transformar nuestra forma de pensar ante las tendencias de este mundo si tengo todos los libros abiertos del mundo menos el más importante? Ese sigue cerrado. No, estudiar la Biblia es una pérdida de tiempo. Y eso es lo que a mí más me llama la atención, porque pasan los años y por tener este libro cerrado, por tener la mente cerrada, por tener el corazón cerrado, seguimos siendo ignorantes. Entonces, ¿sabes cómo demostramos nuestra idea ignorante? Apoyamos en Chile ideas políticas, ideas que tienen que ver con sexualidad, totalmente anticristianas, y ahí está el joven cristiano, sí, y abajo, ¿qué? No, tomamos la forma de pensar de este mundo. La tendencia de este mundo, en vez de enfrentarla de pie, nos tumbó. Nos tumbó, nos lavó la cabeza, nos lavó nuestra forma de hablar, y la Biblia sigue cerrada.
Cuando si tienes que hablar de, si viene una persona que no conoce de Cristo y te dice, oye, me gustaría hablar contigo de sexualidad, y tú dices, bueno, Dios creó a Adán y Eva, ok, y eso dice la Biblia y nada más. Querido mío, somos el hazme reír de las personas, ¿entiendes? ¿Sabes por qué? Porque decidimos quedarnos en la ignorancia. Y eso está mal. Estudia, por supuesto. Sigue estudiando, pero ten la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Un hombre de Dios que murió hace un par de años decía, la Biblia es el más grande de todos los libros. Estudiarla es la más noble de todas las actividades. Entenderla, el más alto de todos los objetivos. Y yo le agregaría, aplicarla es el más grande de los beneficios. Pero nosotros renunciamos. En vez de estar puestos en pie, firme ante las tendencias de este mundo, preferimos seguir en la ignorancia espiritual, creyendo un montón de cosas que no son bíblicas. Empezamos en nuestra iglesia antes de la pandemia, una oportunidad venían hace mucho rato personas de la iglesia, nos decían, ¿por qué no hacen un podcast? Yo me resistía, no queríamos hacer nada centrado en nosotros, sirvo con otro pastor que se llama Alex, y alguien de la iglesia nos dice, oye, mira, ¿puedes tomarte un café con todas las personas de la iglesia? No. Dice, un podcast te daría la oportunidad de tomarte un café virtual, por decirlo de alguna forma. Así que empezamos un proyecto, justo fueron 2 meses antes de la pandemia, le llamamos Entre Semana, y es una conversación entre semanas sobre temas espirituales. Y empezamos a recibir sugerencias, y una fue, oye, ¿por qué no hablan de mitos cristianos? Nos ha llamado mucho la atención, es una herramienta para nuestra iglesia, pero empezó a tener trascendencia en otros lugares. Exalumnos que tuve en Argentina y en México, de otros países, me escriben, profe, gracias, ha servido. ¿Sabes qué es lo que más me llamó la atención? Que lo que más pedían que habláramos tenía que ver con mitos cristianos. Y era como que, ¡oh, ahora entiendo, ahora entiendo! Yo les decía, ¿pero qué pasó entonces? ¿Cuántos años creyendo cosas cristianas con la Biblia cerrada? ¿Cuántas cosas creyéndolas porque sí, sin desarrollar un pensamiento reflexivo de mirar el mundo e identificar que ante las tendencias que estamos viviendo hay que enfrentarla puestos en pie con la mente abierta y con la Biblia abierta? No podemos enfrentar, las personas quieren enfrentar a veces los cristianos a bibliazos. Entonces viene alguien y dice así, ¡pua! Y le agarran, piensa que están en una guerra, agarrando a las personas a bibliazos. Y ahí te va un versículo, ¡pua! Y te va. Conversa, piensa, tómate un café con alguien, habla, reflexiona, escucha y sé escuchado. Pero no puedes hablar de Dios con este libro cerrado. No puedes hablar de Dios si no has renovado tu forma de pensar. Muchos cristianos, si yo les preguntara, jóvenes, ¿qué piensas acerca de las tendencias que vivimos hoy en Chile? Estoy seguro que me llamaría mucho la atención y sería muy triste que terminaran aprobando ideas que son abiertamente antibíblicas. Y eso lo único que demuestra es que hemos perdido la batalla de las ideas. Pablo, no tengo tiempo, ya ni sé cuánto tiempo. Ustedes, chicos, me avisan ahí por el chat que ya hay que terminar. El apóstol Pablo era increíble. Él estaba en el Areópago, Hechos capítulo 17. Él conocía qué pensaban los griegos, qué decían los griegos, había leído de filósofos griegos, conocía hasta los poetas griegos. Viene y puede establecer una conversación. Y sabes que como él renovó su forma de pensar, enfrentó las tendencias de ese momento, puesto en pie y predicó el evangelio en Atenas, que era el lugar donde estaba se supone los más grandes filósofos. El tipo se predicó el evangelio de una manera increíble. Queridos jóvenes, han gastado ¿cuántos años estudiando? Nunca será una pérdida de tiempo dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios. Pero no te equivoques, ¿eh? Estudiar la palabra de Dios no es una materia más de enseñanza media, no es una materia más de la universidad. Es la vida misma, dice Deuteronomio capítulo 32, verso 47. No son palabras vacías, son tu vida. Así que si te vas a dedicar a estudiar la palabra de Dios, prepárate, porque algo increíble puede llegar a pasar, con mente abierta y con corazón abierto. ¿Cómo enfrentar estas tendencias
firmes en la fe. En primer lugar, tenemos que ganar la batalla de las ideas. En segundo lugar, verso 3 en adelante, leo, dice, por la gracia que me es dada, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino que más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos los miembros desempeñan la misma función, nosotros también, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es de enseñar, que enseñe. Si es de animar a otros, que lo anime. Si el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si el de dirigir, que dirija con esmero. Si el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. No solamente necesitamos ganar la batalla de las ideas, ¿sabes qué? Necesitamos ser una comunidad vital. Si queremos enfrentar estas tendencias de este mundo en que vivimos, no podemos hacerlo solo. Necesitamos ser una comunidad vital. Esta carta de Pablo a los romanos fue escrita a estas iglesias que eran iglesias en casas en las afueras de Roma, que estaban teniendo pleitos entre sí, porque decían, oye, y está bien comer lo sacrificado, los ídolos, no. Estaban desenfocados estos creyentes ahí romanos. En vez de estar unidos, se estaban dividiendo. Si queremos enfrentar las tendencias de este mundo, tenemos que estar más que unidos. Debemos ser una comunidad vital. ¿Cuál es la diferencia entre estar unidos y ser una comunidad vital? Hay gente que está unida por gusto, por preferencia, por obligación. Comunidad vital no es uniformidad, no es que todos piensen exactamente igual, que hablen exactamente igual y que se baje una línea regla igual para todos. Comunidad vital es lo que está diciendo Pablo, mira, no tenemos mucho, pero hemos recibido gracia de Dios, usémosla, trabajemos juntos. Es increíble en esta pandemia cómo la sociedad civil se organizó para ayudar, mientras la iglesia se juntó para discutir, que la iglesia virtual, que la cena del Señor virtual, que sí, que no. Mientras el mundo se caía a pedazos, la sociedad sin Cristo se organizó para ayudar y los cristianos se juntaron a discutir. Algo no estamos entendiendo. Me encanta ver la iglesia como una comunidad, no como una uniformidad. Porque no todos pensaban iguales. Es más, la carta a los romanos, había un problema entre los débiles y los fuertes. Y Pablo tiene que corregir eso. No todos hablan igual, no todos visten igual, pero todos tienen gracia dada por Dios. Entonces ahí Pablo habla de dones, pero va más allá de los dones espirituales. Dios usa tus talentos, usa lo que has aprendido, usa tus experiencias, usa tus dones espirituales. Úsalos. Tenemos que ser una iglesia donde las personas en tu barrio digan, yo sé que ahí hay una iglesia y hay un grupo de jóvenes que están locos. Salen a ayudar a la gente, se preocupan por los necesitados, están dispuestos a ayudar a los abuelos de la iglesia y no solo de la iglesia, más allá de la iglesia. Pero ¿cómo voy a estar firme ante las tendencias de este mundo si ni siquiera me congrego? Si ni siquiera tengo una iglesia. Y si te congregas, cero aporte. O sea, cristianismo sin iglesia no existe. Más, cristianismo sin comunidad no existe. Te hago una pregunta. Después de tu familia, ¿cuál es tu comunidad más importante? Y quizás algunos dicen, mis amigos del fútbol. Sí, nos juntamos todos los lunes y vamos a ir a la cancha y jugamos. Bueno, ahora en pandemia obviamente no, pero antes de, quizás tu comunidad más importante son los amigos de la universidad, los amigos de la escuela. Pero en la iglesia, ¿cuándo? Si queremos enfrentar las tendencias de este mundo, puestos en pie, firmes en la fe, no podemos hacerlo solo. No podemos hacer la de el llanero solitario, la del loco de la guerra que quiere llevarse al mundo por delante. Una iglesia que es una comunidad vital no obliga a las personas a que todos sean iguales, sino que recibe y acepta con diferencias, pero son capaces de tener un mismo sentir, como enseña Filipenses capítulo 2. Son capaces de limar sus diferencias y pueden trabajar juntos a pesar de sus diferencias. No se trata de que todos sean de una u otra manera. Comunidad vital es entender que yo te necesito y tú eres útil a otro. Ante las tendencias que enfrentamos, necesitamos ganar la batalla de las ideas, pero para eso hay que transformar la mente. Y para eso tiene que ser Biblia abierta. Biblia abierta.
Y ¿sabes qué? Seguimos ahí bombardeados, 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 bombardeados todo el santo día. Pero esto, bien, gracias. ¿Cómo vamos a enfrentar puestos en pie las tendencias de este mundo? Cero. Entonces empieza la incongruencia entre soy cristiano, pero pienso esto de política. Soy cristiano, pero pienso esto en cuanto al aborto. Soy cristiano, pero pienso esto en cuanto a sexualidad. Soy cristiano, pero lo más importante soy yo. Mi carrera, mi tiempo, mi título. Y Dios, bien, gracias, porque estamos en el mundo del individualismo. ¿Cómo enfrentar las tendencias si no tengo una comunidad vital que me apoye? Querido, si no tienes una iglesia local, estás en pecado con todas tus letras. Si no te has congregado, vuelve a tu iglesia. Si estás en tu iglesia, ama tu iglesia. Sirve en tu iglesia. Suma, no critiques, propone, no estés buscando siempre la quinta pata al gato. Ponte disponible, agarra una escoba y di, ¿dónde puedo ayudar? Comunidad vital. En último lugar, y donde quiero hacer un énfasis final, es como termina el capítulo, del versículo 9 al 21. Solamente voy a leer algunos por honor al tiempo. Dice el verso 9, el amor debe ser sincero. Mira qué interesante la línea de pensamiento del apóstol Pablo. Empieza hablando de que transformemos nuestra forma de pensar después que nosotros podamos servir a otros a través de esas gracias, de esos dones que Dios nos ha dado. Pero después habla de relaciones. Dice, el amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen hospitalidad, bendigan a quienes los persigan. Ven, no está hablando de relaciones perfectas. Va a haber problemas, pero a esos los bendicen. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes. Háganse solidarios con los humildes. No crean que son los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Hay alguien que te ha dañado, no tomes venganza, hermano mío. Deja el castigo en las manos de Dios. Y termina este precioso capítulo. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. ¿Cómo enfrentar puesto en pie, firmes en la fe, las tendencias de este mundo? Dijimos, debemos ganar la batalla de las ideas. Debemos, además, ser una comunidad vital, pero en último lugar, debemos tener relaciones significativas. ¿Sabes? Pablo dice, no solamente relaciones personales de las que son fáciles y te gustan, sino las complejas. Te decía, estas iglesias en Roma estaban divididas entre débiles y fuertes y necesitaban aprender a convivir. Hospitalidad, que se dice ahí en el versículo 13, en el mundo de aquel tiempo, era recibirte como un igual en mi mesa. Era algo muy fuerte. Practicar la hospitalidad con aquel que piensa distinto. Era acá... En Occidente no se entiende mucho el concepto, pero practicar la hospitalidad era algo muy significativo en aquel tiempo. ¿Sabes? Acá quisiera hacer un énfasis final. Leí hace un tiempo atrás un libro que me hizo pensar mucho. El libro se llama Una historia mejor, Dios, el sexo y el florecer humano. Y el autor decía, tenemos muy buenas ideas, pero no hemos tenido el impacto que hemos querido. Y él decía, una de las tendencias que vivimos hoy, por ejemplo, en cuanto a sexualidad y todo el lobby LGTBQI más y todo eso, es que presentan una narrativa muy sencilla, pero sobre todo una narrativa que afecta a las emociones. Esto es lo que tú sientes, dale, no hay problema, yo lo siento contigo. Y llegamos los cristianos y queremos discutir en el campo de las ideas. Y este autor decía, honestamente, tenemos las mejores ideas, tenemos respaldo científico, tenemos respaldo de la biología, de la ciencia. O sea, no hay manera de explicar biológicamente, científicamente, que tu sexualidad es lo que tú autopercibes. Pero aún así, teniendo las mejores ideas, no hemos triunfado. No hemos
marcado un precedente en nuestra sociedad. Y este autor se pregunta por qué. Y él dice algo muy interesante. Dice, es que teniendo la mejor historia, que es la historia de Dios, hemos ido al campo de la batalla solo con ideas, pero sin relaciones interpersonales. Mira, quiero que entiendas esto. Hemos vivido un cristianismo que a veces es, no, la vida cristiana se vive así, palo y a la bolsa. No le preguntamos a la gente ni cómo se llama, ni cómo está, no le decimos ni hola, le decimos, hey, te voy a predicar el evangelio y pa. Querido, vivimos en un mundo roto. Las personas están aceleradas, nadie habla con nadie, es un individualismo increíble. Acá en México nos llamó mucho la atención. Hay ciertas cosas que son distintas. Y no digo que hay un país mejor que otro, pero por ejemplo acá vas a un restaurante y lo primero que entras, dices provecho, saludas, buenas tardes, toda la gente te saluda. Hicimos eso cuando fuimos a Chile la última vez y nos miraron como bichos raros. ¿Y este qué le pasa? Saludar al vecino es lo más común. Saludar a quien es lo más común. Son extremadamente educados y a veces eso les juega en contra en algunos pecados culturales. Pero me llama la atención que hay un vínculo, hay un deseo de establecer una relación. Pero en nuestro país estamos así. En ese individualismo, digo, voy a la iglesia, sí, ya, chao, terminó, me voy. Listo, ya, terminó este suplicio de iglesia, ¿no? ¿Sabes? Dios es un Dios relacional, ¿sabías? Dios es un ser que existe en 3 personas. Y ese Dios creó al hombre a su imagen. Y el concepto de a su imagen es para poder tener una relación personal contigo y con cada persona. Y esa relación personal es a través de Cristo. Dios creó al ser humano y a pesar de que Él le dio la espalda, lo redimió, ¿sabes para qué? Para poder no rescatarlo del infierno, mandarlo al cielo solamente. Salvación es más grande que eso. Salvación es la oportunidad de restablecer nuestra relación con Dios. Y esa relación más importante, nosotros como hijos de Dios, ustedes como jóvenes, deben mostrar que Dios es un ser relacional. Necesitamos menos vendedores del evangelio y más narradores en primera persona de la historia increíble de Dios. Necesitamos menos discusión y necesitamos más conversación. No sé si has visto la serie de Shawshank, de la historia de Jesús, de cómo van ahí armando los personajes. Yo la tenía ahí pendiente de iniciar. A mí me está volando la cabeza esa serie porque digo, ¿qué hizo Jesús? Estableció relaciones interpersonales. Se sentó a conversar con un publicano, con Mateo, que era la escoria, era escupido por judíos, odiado por su propia familia. Era un publicano, era alguien que había traicionado. Y Jesús lo llama por su nombre y va y come en su casa. Y nosotros nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús, y lo que hacemos es pelear, es ir a la confrontación. No, espérame. Si queremos enfrentar las tendencias de este mundo, necesitamos tener relaciones significativas. ¿Sabes? Cuando me refiero a relaciones significativas, es que acompañado con las ideas, tenemos que ir con relaciones interpersonales. Necesitamos conversar con el que piensa distinto, porque es a través de esa conversación que el evangelio va a brillar. Cuando tú le preguntas a un joven que a lo mejor piensa distinto que tú, ¿sabes qué? No te va a contaminar con su pensamiento por conversar contigo. Claro, te va a terminar quizás afectando más de lo que debes si tú renuncias a ganar la batalla de las ideas, pero si has transformado tu forma de pensar, estás firme en la fe, has dedicado tiempo, eres parte de una comunidad vital, te sientas con el que piensa distinto y le dices, hola, mi nombre es tanto, quiero conocerte, cuéntame, ¿qué piensas? Hey, ¿tú eres cristiano? Sí, quiero saber, pero tú sabes que yo pienso esto, que yo creo esto, quiero escucharte. Me encantaría poder escucharte, porque cuando abres esa oportunidad, hay también la oportunidad después de ser escuchado. A nosotros nos encanta hablar, pero no nos gusta escuchar. Es increíble que Jesús siempre escuchó primero y después de escuchar, habló. Hemos renunciado a la batalla de las ideas. Somos una comunidad de cadáveres en vez de una comunidad vital y no somos capaces de establecer puentes. Preferimos construir muros y ahí encerrarnos. Hay un filósofo español que habla de que vivimos, un filósofo que no es cristiano, dice, vivimos una drogodependencia emocional. Drogodependencia emocional, dice, por eso hoy
te venden cualquier tipo de experiencia y emociones. Pero él dice, nada se compara con la experiencia de tener una amistad. Hay un neurólogo, investigador argentino, se llama Facundo Manes, y él dice que, inconverso, el tipo ateo, evolucionista, o sea, cero cristiano, pero tú lo escuchas y dices, este tipo tiene que escuchar el Evangelio. Dice que el cerebro, después de muchos años de estudios, dice, el cerebro es un órgano social. Somos seres relacionales y ahí me dan ganas de, cuando veo sus videos, decirles, lee la Biblia, Dios dice eso desde Génesis capítulo 1. Y él dice que el vínculo humano es irreemplazable, ni 1000 amigos en Facebook lo reemplazan. Te quiero animar a preguntarte qué tipo de amistades tienes. Aristóteles, que estudiaste en la enseñanza media o has estudiado, decía que hay 3 modelos de amistad. Hay una amistad por diversión, dura lo que dura la diversión, y después la más común es la amistad utilitaria. Hay algo en común, lo que sea, dura la amistad cuando hay algo en común. Estamos en el mismo ministerio, en la misma iglesia, en el grupo de alabanza, en el mismo país, lo que sea. Se acabó lo que era común, se acabó la amistad. Y él dice, qué básicas esas amistades. Un filósofo ateo. Y él decía, pero la amistad que está basada en la virtud. ¿Y sabes qué palabra usa? Esa es la misma palabra griega que aparece en 2 de Pedro capítulo 1. Añadida a vuestra fe, virtud. La capacidad de cultivar una amistad basada en la virtud del otro. Es interesante, y ya con esto cierro, hicieron un estudio en la Universidad de Harvard, es el estudio más grande en cuanto a tiempo que han hecho. Han estudiado, a cada 2 años toman una muestra de ahí de la universidad y de personas de la ciudad de Boston, de unas 700 personas, y el estudio ha durado 75 años. Lo que los empezaron ya están muertos, pero se sigue estudiando, y lo que hacen es tratar de rastrear a personas de distinta índole social y preguntar al final de sus días qué es aquello que los hace felices y saludables. Lo interesante es que las conclusiones no tienen que ver ni con riqueza, ni con fama, ni con trabajar mucho. Lo que descubrieron después de 75 años es que las buenas relaciones nos hacen más felices y saludables. Punto. Las personas que podían tener vínculos interpersonales sólidos y fuertes. No basado en algo en común, basado en Cristo. Eso es lo que haría la diferencia. Increíble. Relaciones significativas basadas en Cristo. ¿Cómo sería el impacto? Ya no tendríamos que hablar de permanecer firmes ante las tendencias del mundo, sino que el mundo estaría diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos locos? Como dice el libro de Hechos, en capítulo 17, estos que trastornan el mundo entero, ya llegaron ahí a Tesalónica. ¿Cómo se vería nuestro país, Chile, si cristianos ganaran la batalla de las ideas, si fueran capaces de, con lo que han estudiado de su carrera, pero con lo que han estudiado de la palabra de Dios, se pararan a través de redes sociales, a través de distintas plataformas que pueden tener y puedan demostrar que cristianismo no es igual a ser ignorante, pero renunciamos a ganar la batalla de las ideas? El mundo estaría preguntando, ¿qué hacemos con estos cristianos? Porque mira, tienen opinión sólida, contundente. ¿Será verdad lo del evangelio? Y cambiamos la ecuación. ¿Cómo se vería nuestro país si nuestras iglesias fueran comunidades vitales? Pero para eso no es por hacer una crítica a la iglesia, pasa por ti. Tú eres parte de una comunidad cuando te sumas a esa comunidad. Y poder tener un impacto tan grande que nuestro país en Chile digan, ¿sabes qué? En medio de la pandemia, esos jóvenes de tal lugar, esos jóvenes cristianos de tal lugar fueron capaces de ayudar al prójimo sin esperar nada a cambio. Están empezando con todo el tema de vacunación a tener oportunidades de salir. Úsenlo para extender el evangelio, para que el reino de Dios avance y las personas puedan decir, ¿qué onda con estos locos? Pero ¿sabes qué? Para eso hay que tener una vida que diga, ¿sabes? Acá está mi vida. Acá está, Señor. Así, a tu edad. En último lugar, necesitamos tener relaciones significativas. Donde, oye, pero se supone que los cristianos no son intolerantes. ¿Se supone que los cristianos solo se juntan con otros cristianos? Oye, ¿no se supone que los cristianos van por la vida así? Porque no, los cristianos son como Jesús. Tocan al leproso del siglo XXI.
se sientan con un publicano del siglo XXI. Son capaces de tomarse un café con Marías Magdalenas del siglo XXI. Oro para que jóvenes chilenos marquen la diferencia a través de relaciones significativas, que puedan impactar este mundo. Hablaron de testimonio el primer día. Sin testimonio esto es imposible. Hablaron de temores el día de ayer. Tus miedos suelen paralizarte. Pero qué distinto sería poder levantar una generación que haga la diferencia. ¿Sabes qué? Chile cambió. Y va a seguir cambiando, ¿eh? ¿Y sabes qué? Lo mismo tienen que haber dicho 100 años atrás. ¡Ay, Chile cambió! Lo decían así en la tertulia. Y obvio, y va a seguir cambiando. Pero ¿sabes quién no cambia? No cambia Dios. Y no cambia su palabra. Pero tú puedes también cambiar. Enfrentando las tendencias de este mundo. Con una mente abierta a la palabra de Dios. Ganando la batalla de las ideas. Siendo parte de una comunidad vital que hace la diferencia. Y querido, antes de estar discutiendo de lo que sabemos que es, la verdad está de nuestro lado, ¿entiendes? Hablo, por ejemplo, en cuanto a sexualidad. La verdad está de nuestro lado. La ciencia está de nuestro lado. Tenemos todo de nuestro lado. Y no hemos ganado la batalla de las ideas porque, ¿sabes qué? Queremos ir con los tapones de punta y agarrar a los jóvenes a bibliazo. Tómate un café. Pregúntale cómo se llama. Se levantará una generación capaz de estar en pie, firmes en la fe. Esa es mi oración por ti. No sé tu edad, no sé qué viene para ti, pero si eres capaz de decir, quiero que en este tiempo poder sumar ese granito de arena a la historia más grande. Hoy se habla mucho en Chile de que estamos por cambiar la historia y hay que cambiar la historia y hay que reescribir la historia. Acá hay una sola historia que es la historia de Dios. Y a través de Cristo, tú y yo somos parte de esa gran historia. Vas a ser parte de lo que Dios está haciendo. Esa es la respuesta que tenemos que dar a Él. Padre, bueno, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos exhorta, nos anima a estar de pie, firmes en la fe ante unas tendencias que son no solo fuertes, sino son más sutiles de lo que nosotros creemos. Es una realidad que el individualismo, Señor, ha llegado profundo a nuestro corazón y nuestra mente. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y así, todo se trata de mí. Señor, es una realidad que de una u otra manera nos hemos visto afectados por cómo se ha ido redefiniendo lo que es bueno, lo que es malo. Ya la verdad no es algo objetivo. Si yo siento, entonces eso es verdad. Si yo creo, entonces eso es verdad. Padre, quizás hay jóvenes de los que nos están escuchando que están luchando porque las tendencias de este mundo lo derribaron. Y están luchando quizás porque tienen una batalla en su mente, porque quizás luchan con la atracción hacia el mismo sexo. Y en vez de abrir la palabra de Dios y buscar la ayuda espiritual, están creyendo la tendencia de este mundo. Padre, yo te pido por ello. Joven, si estás en esa lucha, busca ayuda. Habla con el coordinador de la cabaña, habla con el pastor de tu iglesia, habla con alguien que te pueda ayudar, pero no permitas que las tendencias de este mundo te derriben. Ponte en pie. Ponte en pie, abre tu mente, gana la batalla de las ideas. Hay un montón de información, hay libros. Si esa está siendo tu lucha, querido, con Dios se puede enfrentar, pero hay que tener la Biblia abierta y la mente abierta. Has estado lejos de tu iglesia. Es momento de estar, de ser parte de esa comunidad vital. Y empieza a desarrollar relaciones significativas que glorifiquen a Dios. Padre, oro por esta juventud preciosa. Que, Señor, al terminar este campamento, puedan realmente hacer el compromiso de estar firmes en la fe, pero no derrotados, sino puestos en pie. Y, Señor, tu palabra nos anima que aún si estamos en el suelo, el justo se cae, pero se levanta.
Y que tu gracia pueda levantar a aquellos jóvenes que quizás hoy están con brazos caídos, están con una lucha en su mente, que quizás se sienten solos, que puedan ponerse en pie. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.